Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Dicho eso, paso ahora al nivel de actividad económica. Aquí lo que hice fue no tener el IMAE mensual, sino que calculé la tasa de crecimiento promedio de los últimos 12 meses, tomando el último dato publicado por el Banco Central, que es septiembre. Evidentemente, desde enero del 2017 estamos en una coyuntura de crecimiento cada vez menor. Recuerden que el Banco Central a principios de año decía que íbamos a crecer 3.2% y después revisó a mediados del año, julio, y nos dijo que íbamos a crecer 2.2%. Hoy, revisando este dato de 1.6%, yo creo que vamos a estar, si acaso, cercanos al 2%. Y eso, sin que me critiquen de que soy demasiado pesimista, lo que evidencia para mí es que los 4 planes de reactivación económica que se han anunciado no han sido exitosos. Aquí lo que hago es tomar el mismo gráfico del Banco Central, sin embargo, para decir que sí hay buenas noticias en cuanto a que el IMAE, la tasa de crecimiento interanual del IMAE, en los últimos 4 meses, como pueden ver acá, se empieza a recuperar. Empezamos a mostrar un nivel de crecimiento. Estas barritas son la tasa de aceleración, es la segunda derivada de esta curva. Vean que ya en los últimos 4 meses la aceleración es positiva, quiere decir que la producción empieza a crecer, cosa que no veíamos desde hace ya varios meses. Eso es positivo, es un buen indicio. Ahora lo que voy a tratar de explicar es dónde es que está ese crecimiento y si podemos ya decir que esta recuperación es sostenible. Muy importante que sepamos que hay 2 Costa Ricas. La Costa Rica del régimen de zonas francas, que crece al 12%, doble dígito, crecimiento real, y la Costa Rica del resto de empresas que no tienen ningún tipo de incentivo, conocido como el régimen definitivo, que crece el 0.8%. Y si vemos que hay una leve recuperación en el régimen definitivo, que es el que explica el jalón del IMAE. Pero recuerden que desde el punto de vista de la producción, contribución a la producción, el régimen definitivo todavía pesa cerca del 90%. Y el régimen preferencial o especial, zonas francas, pesa solo el 11%. Y a nivel del empleo, quitando lo que es sector público, 350,000 empleados de los 2.2 millones de ocupados, el 80% del empleo se genera en el régimen definitivo. Solo un 6% se genera en el régimen de zonas francas. Entonces alguien me decía, entonces estás criticando a las zonas francas. No, para nada, yo soy miembro de la Junta de CINDE. Ojalá el país creciera al 12%. Si no tuviéramos zonas francas, entonces el país crecería al 0.8% en vez del 2%. No, mi tema es que la recuperación, la reactivación en la coyuntura inmediata no deberíamos buscarla en las zonas francas, sino en ver cómo se estimula el régimen definitivo, sobre todo que el régimen definitivo es el que más demanda mano de obra no calificada en las zonas rurales, que es donde tenemos el principal problema. Si ahora abrimos ese crecimiento del 2% del IMAE, ¿verdad?, que se recupera, 2.2%, y lo comparamos por actividades, la actividad que más crece en el país a un ritmo del 7.7% es infocomunicación. Colby, Claro, Movistar. Hay 2 teléfonos celulares según la SUTEL por cada tico, ¿verdad? Hay una manía de utilizar los celulares. Luego tenemos enseñanza y salud. En parte lo que está explicando el repunte, recuerden que la huelga el año pasado, que nos costó $300 millones, arrancó en septiembre. Este año, por dicha, no tuvimos huelga, y entonces vean la recuperación de ese sector, 4.6% de crecimiento. Tenemos los servicios profesionales, la industria, que se ve una recuperación, pero esa industria igual está dividida en 2, industria zonas francas, que crece como al 11%, y la industria local del régimen definitivo, que lamentablemente se mantiene en recesión.
la industria local sigue mostrando tasas de crecimiento negativas. Otro problema serio, mis colegas, los banqueros. Los banqueros venían creciendo 5.1 y ahora apenas se crece 2.2. Todavía yo no estoy sintiendo la agresividad ni de la banca estatal ni de la banca privada que con los recursos del peaje supuestamente se iba a colocar crédito agresivamente, sino que hay dudas sobre la sostenibilidad y pues han actuado más conservadoramente. Turismo 2.4%, tienen la agricultura, que es la que explica el mayor jalón, del 0% a 0.8%. Recuerden que el año pasado, sobre todo en lo que es banano, piña, se vieron muy afectados por los efectos climatológicos del Niño. Exceso de agua en el Atlántico, exceso de sol en la zona norte, sobre todo de Muelle, y eso pues explica el por qué este año, al no tener ese fenómeno del Niño, estamos viendo una recuperación. Y ojo, ese fenómeno del año pasado nos afectó prácticamente hasta más o menos marzo. Entonces vamos a seguir viendo una recuperación, por dicha, del sector agrícola que es intensivo en mano de obra no calificada. Y el comercio, que vean, lamentablemente sigue en una situación recesiva. Vean la construcción, para mí esto es sorprendente, la construcción de un crecimiento del 14.2%, hay un decrecimiento del 13% en la construcción, y si separamos de ahí, construcción privada cae 17 puntos, mientras que la construcción pública, a pesar de los esfuerzos de don Rodolfo Méndez, por todas las trabas del tema público, decrece al 6%. Entonces, eso nos lleva a qué esperamos para el año 2019 y qué esperamos para el 2020. Esta es la revisión que hizo el Banco Central a mediados de año. Yo creo que vamos a crecer menos del 2.2, ojalá nos acerquemos al 2, 1.8, y que para el 2020, por lo que voy a decir más adelante, yo creo que difícilmente vamos a estar por encima del 2.2, 2.3, que es insuficiente para que este país en los próximos 20 años, decía don Eduardo Lizano, pueda tener un nivel de ingreso per cápita de los países desarrollados, lo cual nos obliga a que todos los años este país debería crecer mínimo, decía don Eduardo, 6% real, y estamos creciendo al 1.8, 1.9. Estamos largos. Recientemente don Eduardo volvió a salir a la prensa diciendo que el problema de nuestro país hoy es la falta de productividad, o sea, producir más con los mismos recursos o producir lo mismo con menos recursos es el reto tanto del sector público como del sector privado. Si ahora nos vamos a la totalidad de ocupados, 2.2 millones de ocupados, los sectores generadores de empleo sigue siendo el comercio, la enseñanza y salud, la agricultura, la industria y los servicios profesionales. Pueden ver el resto. Esta presentación va a estar disponible en el sitio de Economía Hoy, no hay mucho tiempo para verla. Y la tasa de desempleo última nos dice que estamos en un nivel alto de 11.4%, hay 300,000 costarricenses sin empleo, el 86% de esos 300,000 costarricenses son cesantes, o sea, tenían un trabajo y lo perdieron, y el 66% son jóvenes que nacieron después de más o menos entre los 15 años y los 34 años. Y sobre todo la tasa de desempleo en las mujeres es 50% mayor que la tasa de desempleo de los hombres, 15.4% en las mujeres, 8% en los hombres. Y aquí lo que hice fue comparar la encuesta continua de empleo en el tercer trimestre del 2010 con el tercer trimestre del 2019, para ver que el país sí ha tenido la capacidad de crear nuevos empleos. Se han creado nuevos empleos netos, se han creado 281,000 empleos en ese periodo. ¿Dónde? El principal generador de empleo, la construcción. Y si la construcción privada está cayendo un 17%, pues obviamente vamos a tener problemas de desempleo. Todos los presidentes de este país, desde que yo tengo uso de razón, anuncian programas de vivienda, porque la vivienda tiene un efecto multiplicador. Y cuando hay un programa de vivienda, sobre todo de clase media, de interés social, los bancos abren las puertas para financiar a generadores de vivienda. Ahí tenemos un problema, creo yo.
el Banco Central y la SUGEF tomó una decisión hace algunos años de restringir los créditos en dólares para no generadores. Satanizamos las tasas de interés en dólares, pero no nos preocupamos simultáneamente por bajar las tasas de interés en colones, aunque la inflación es de un dígito. Seguimos teniendo tasas de interés en colones de 2 dígitos, y eso le metió un freno al crédito de vivienda, que en parte explica el crecimiento del desempleo. Vean que el segundo sector que origina empleo en el país es el sector agrícola. A veces vemos despectivamente la agricultura, porque sí es cierto que dentro del Producto Interno Bruto hoy la agricultura solo pesa 5%. Sí es cierto que hoy dentro del crédito interno al sector privado, que son 39.000 millones de dólares, la agricultura pesa 4%, nada más. Pero sigue pesando en la generación de empleo, zona rural, mano de obra no calificada. Es ahí donde deberíamos pensar cómo apoyar a los sectores agrícolas. No tengo mucho tiempo, voy avanzando. Vean, este cuadro tiene un montón de información, una riqueza de información. Está hecha con base en la última encuesta del INEC sobre ingresos y gastos del 2019. Total de hogares del país, 1.600.000 hogares. Ordenados, 300.000 hogares, del quintil de ingresos más bajos al quintil de ingresos más altos. Somos 5 millones de habitantes, 1.100.000 viven en el quintil de ingresos más bajos, 800.000 en el quintil de ingresos más altos. Personas por hogar, 3.1 en promedio, 3.4 en el quintil más bajo, 2.5 en el quintil más alto. Ingresos mensuales por hogar, miles de colones. Promedio país por hogar, 1.016.000 colones, pero señores, ojo, en el quintil de ingresos más bajos, esos hogares viven por hogar con 214.000 pesos de ingreso mensual, y en el quintil de ingresos más altos, 2.600.000. Evidentemente hay un problema de equidad en la distribución del ingreso en Costa Rica. El 50, el 22, 70% de los ingresos generados anualmente se queda en los 2 quintiles de ingresos más altos, donde vive 1.800.000 costarricenses, la burbuja en la cual estamos aquí. Pero hay otro grupo, 3 millones de costarricenses en condiciones socioeconómicas complicadas. Si algo diferenció a Costa Rica del resto de homólogos centroamericanos fue la importancia de la clase media. Y con lo que está pasando en Latinoamérica, porque hoy se enfocan solamente en Chile, se les olvida que en Venezuela, que en Cuba, que en Nicaragua no hay que comer, ¿verdad? Esto es una bomba de tiempo, y es un tema para mí quizás fundamental en esto. Ahora, vean esto: gastos de consumo por hogar, no incluye servicio de deuda, 660.000 colones al mes como promedio. Y claro, si yo recibo 1.016.000, tengo capacidad de ahorro, pero la gente que está en el quintil de ingresos más bajos se gasta en consumo 277.000 colones. ¿De cómo? Si reciben 214. Esta gente vive sobreendeudada para poder satisfacer sus necesidades. Si a eso le agrego los gastos por servicio de deuda, vean que los hogares dedican en promedio 200.000 colones a amortizar y a pagar intereses, y en el quintil de ingresos más bajos 50.000 colones, en el más alto 420.000. Entonces, claro, cuando yo le resto, ¿verdad?, el servicio de deuda, en promedio los hogares costarricenses les sobra 15% de capacidad de ahorro como promedio país, pero el quintil de ingresos más bajos tiene una capacidad de desahorro o de financiamiento de un 52% sus ingresos. Si yo llegara a decirle a la SUGEF, vea, vengo a bancarizar el quintil de ingresos más bajos, me va a decir, está loco, porque la SUGEF 1-05 lo primero que me va a pedir es demostrar que tiene capacidad de pago, que tiene ingresos suficientes para cubrir sus gastos de consumo y el servicio de la deuda. Falso los que dicen que es que los banqueros, yo tengo que defender a mis colegas, aunque ya no nada tengo que ver con ellos, ¿verdad?, que los banqueros causan pobreza, son los causantes de la pobreza. Mentiras, porque esos segmentos no tienen capacidad de ahorro, ni el quintil 1 ni el quintil 2.
Nivel de endeudamiento falso. Se dice que el nivel de endeudamiento que la sociedad costarricense está sobreapalancada en un 70%. O sea que dedica de sus ingresos al pago de intereses y amortización de deuda un 70%. Incorrecto, lo dice la encuesta nacional de hogares. El promedio de apalancamiento de los hogares es de un 20%. No importa el quintil de ingreso, más bajo o más alto. Ojo, no con esto estoy diciendo que no haya segmentos dentro de esos quintiles que estén altamente endeudados, pero son los empleados públicos. Hay una encuesta de Sid Gallup que dice que los empleados públicos, el nivel promedio de apalancamiento es 55%, mientras que en los empleados privados el nivel de apalancamiento es 28%. Entonces digo todo esto porque yo necesito mostrar evidencia dura para que la discusión ojalá se haga al más alto nivel. Y finalmente, porcentaje de hogares con tarjeta de crédito, el 9.8% de los hogares tiene tarjetas de crédito, los pobres tienen 1.5% tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito es un producto de altos ingresos, 20% de los hogares de altos ingresos tiene tarjetas, porcentaje de hogares con préstamos de vivienda, porcentaje de hogares con otras deudas de entidades financieras, básicamente el Banco Popular, crédito de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, hogares con deudas de casas comerciales, Goyo, Gallo, me llamó la atención muchísimo, vean que el porcentaje más o menos es el mismo, de hogares con deudas comerciales y porcentaje de hogares que dice tener deudas con prestamistas, donde la única condición es denme una foto de la familia, aquí no hay garantías, nada más muéstreme la foto de la familia. Porcentaje de hogares con una deuda, al menos con una deuda, 60%, al menos una deuda. No dice esto que estén sobreendeudados, que tienen al menos una deuda. Y el problema de fondo para mí no es el tema que si hay o no hay tarjetas, es este. Ocupados por hogar, 1.3 en promedio, y en el quintil de ingresos más bajos, menos de una persona llevando sustento, ingreso a los hogares. ¿Por qué? El alto desempleo. Deberíamos estar discutiendo cómo resolver el problema del alto desempleo en el quintil 1 y en el quintil 2. Ese es el fondo del asunto, mano de obra no calificada. Que el inglés es muy importante, really important is, ¿verdad? Que todo el tema tecnológico es importante, sí, pero hoy lo que nos está quemando y que puede causar inestabilidad política y social es esta mano de obra no calificada. Entonces pensemos cómo crear incentivos, oportunidades para comercio, para vivienda, para agricultura en las zonas rurales. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por